Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde este lugar de oración con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Antes de empezar, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like a los videos y active la campanita de notificación para que esté atento a cada uno de los videos que subimos con el propósito de bendecir y edificar tu vida. Hoy quiero hablar acerca de la ausencia de los milagros, del por qué nosotros no estamos viendo milagros sorprendentes, manifestaciones del Espíritu Santo como Dios ha prometido que nosotros veríamos para estos últimos tiempos. Existe una verdad bíblica y existe una realidad muy contraria acerca de los milagros, de las señales y de los prodigios. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la verdad que nos enseña las Escrituras es muy contraria a lo que nosotros vemos hoy en día, y por lo tanto nosotros nos hemos hecho la pregunta si es que Dios ya no hace milagros como antes, o si los milagros solo eran para los tiempos apostólicos o los tiempos contemporáneos a Jesús. Muchas personas han llegado a la conclusión de que los milagros eran para el nacimiento de la iglesia y que ya los milagros han cesado. Pero quiero compartir contigo cuál es la causa, cuál es la razón por la cual nosotros hoy en día no estamos viendo milagros. Quiero comenzar hablando acerca de Jesús y tomando como ejemplo el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En el libro de los Hechos, capítulo 19, la Biblia dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí nosotros vemos dos cosas muy importantes. Número uno, quien hace los milagros es Dios, y el instrumento que Dios utiliza es el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que aquí dice milagros extraordinarios. No eran cualquier tipo de milagro, dice milagros extraordinarios, que la gente se quedaba atónitos, maravillados por la manifestación. Y dice el verso 12, de tal manera que aún se llevaban los paños o delantales que habían estado en contacto con el cuerpo del apóstol a los enfermos, y dice que eran sanados y los espíritus de demonio salían. Hoy en día creo que el plan de Dios es que también nosotros veamos esos tipos de manifestaciones, pero no es común en nuestros días, y esta es la palabra que quiero compartir, el por qué las cosas que deberían ser comunes en nuestro día no están siendo comunes como lo eran en los tiempos bíblicos. Hay algo muy sorprendente acerca de Dios que nosotros debemos conocer, y es que la palabra de Dios enseña que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Y el mismo Dios que hizo milagro a través del apóstol Pablo, la Biblia enseña que es el mismo Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, la palabra de Dios dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3, el verso 10 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si la Biblia nos menciona que Dios no ha cambiado, ¿por qué hoy en día Dios no está haciendo los milagros que hacía en aquellos días? Entonces, la respuesta a esto es que lo que hemos cambiado hemos sido nosotros. Y en vez de estar cuestionando si Dios no hace milagro o no, nosotros deberíamos preguntarnos qué nosotros no estamos haciendo como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Jesús, para nosotros ver milagros como ellos lo veían. Y por eso quiero compartir la respuesta al por qué hoy en día nosotros no estamos viendo milagros sorprendentes como se veían en los tiempos bíblicos y en muchos ministerios de tiempo pasado, ya sea Kathryn Kuhlman, ya sea Evan Robert y muchos evangelistas que Dios lo usó en milagros, señales y prodigios. Pero algo también que nosotros debemos de tomar en cuenta, y es que aunque no en todos los países hoy en día se están viendo milagros sorprendentes, hay países como África que se están viendo milagros extraordinarios. Pero quiero compartir dos razones de por qué nosotros hoy en día no estamos viendo milagros sorprendentes. Número uno es la incredulidad.
para que los milagros se manifiesten, se necesitan personas que crean en los milagros. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. En el libro de Marcos, capítulo 6, verso 1, dice la palabra de Dios: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y el verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí está el primer punto. ¿Por qué la ausencia de milagro? Por la incredulidad. La Biblia dice que Jesús llegó a su tierra y no pudo hacer allí milagros, salvos que salvó a algunos enfermos por la imposición de manos. Y dice que se asombraba por la incredulidad de ellos. Es decir, que aunque Jesús tenía el poder para sanar, aunque Jesús tenía la unción del Espíritu Santo, la incredulidad que había en el ambiente no permitía que ese poder se manifieste. Entonces, Dios sigue siendo el mismo, pero el ambiente de incredulidad que nosotros hemos creado hoy en la iglesia es lo que está impidiendo que el poder de Dios se manifieste. Entonces, para que se manifiesten los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, tenemos que creerle a Dios, tenemos que activar nuestra fe y creer que el Dios de Israel todavía está vivo y que el Dios de Israel todavía hace milagros. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 5, el verso 17, aquí nosotros vemos la importancia de tener fe para ver los milagros. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Muy poderoso este verso, dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este pasaje bíblico es donde a Jesús le traen el hombre que se lo bajan por el techo. La Biblia dice que le bajaron a Jesús un hombre colgando en un lecho, y dice, y al verle la fe de ellos, dijo el paralítico: levántate y anda. Aunque el poder de Jesús aunque el poder de Dios estaba sobre Jesús, la unción del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar, nadie había sido sanado hasta que aparecieron hombres que tenían fe. Cuando los hombres que tenían fe se manifestaron en aquel lugar, el poder que estaba con él para sanar se manifestó trayendo un milagro de sanidad. Es decir, Dios no ha disminuido en poder. Quienes hemos disminuido en fe hemos sido nosotros. Entonces, número uno, la ausencia de milagros hoy en día es el resultado de la incredulidad de la humanidad. Es el resultado de la poca fe que se está teniendo en la iglesia de Dios. Y número dos, la razón de la ausencia de los milagros, de las señales, de los prodigios, es la ausencia de ungido. Esto es algo muy poderoso, porque cuando estaba meditando en esta palabra, esto me chocó mucho. La ausencia de milagro es el resultado de la ausencia de ungido. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Eso es Pedro hablando en la casa de Cornelio. Dice Pedro: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Antes de Jesús ver milagros, señales, prodigios, maravillas, la Biblia dice que fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios lo ungió, el poder se liberó para predicar, para sanar y para libertar. Quiero repetir este principio.
La ausencia de milagros hoy en día es el resultado de la ausencia de ungido. Entonces, en vez de nosotros querer cuestionar a Dios o seguir haciéndonos preguntas de por qué no vemos milagros, señales y prodigios, deberíamos de estar buscando desesperadamente que Dios nos unja, porque cuando Dios nos unja con su poder, el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. En el libro de Lucas capítulo 4 verso 14 dice la palabra de Dios, después que Jesús fue bautizado y fue tentado por el diablo, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lo que le dio fama a Jesús fue que el poder del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y cuando él vino del Jordán, vino del desierto a su tierra, dice que descendió en el poder del Espíritu Santo de Dios. Número uno, si nosotros tenemos fe y descendemos a predicar en el poder del Espíritu Santo de Dios, la ausencia de los milagros, de la maravilla y de los prodigios se va a acabar. En el verso 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros necesitamos una generación que anhele la unción del Espíritu Santo y que también comprenda, entienda el propósito por la cual la unción del Espíritu Santo reposa sobre un hombre. Jesús revela el propósito por el cual la unción del Espíritu Santo vino sobre él. Jesús revela el propósito por el cual fue ungido por Dios. Dice: el Espíritu me ungió. ¿Para qué? Dice: para dar buenas nuevas a los pobres. La unción es para predicar, es para hablar acerca de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Las personas no pueden ser sanados sin la unción. A pregonar libertad a los cautivos. Los demonios solamente respetan la unción del Espíritu Santo. Dice: y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿por qué la ausencia de milagros? Número uno, el ambiente de incredulidad. Y número dos, la ausencia de personas ungidas. Cuando se levanten gente que tengan fe, que crean que Dios todavía lo puede hacer, que Dios no ha cambiado, que Dios es inmutable, que Dios hace milagros, y se han ungido por el Espíritu Santo, los milagros se van a manifestar. Quiero concluir leyendo esta promesa de Dios, una promesa que nosotros debemos creerla, asimilarla, aceptarla, hablarla para que ella se pueda manifestar. En el libro de Juan capítulo 14 verso 12 hay una promesa de Dios que es para ti y es para mí. Todos nosotros estamos llamados a ver milagros, señales, prodigios. La Biblia enseña que el Evangelio es poder de Dios, y cuando Jesús nos envía a predicar, no nos manda a predicar con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la comprobación del Espíritu Santo y del poder. Yo quiero que tú anote este texto bíblico, lo lea, lo asimile y entienda que esta promesa es para ti. La Biblia dice: de cierto os digo, el que en mí cree, número uno, debe de creer. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Yo creo y estoy convencido de parte de Dios que la ausencia de los milagros se va a acabar, y que Dios está levantando la generación de fe, una generación de ungido, y tú eres parte de esa generación. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Quiero invitarte nuevamente a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y active la campanita de notificaciones para que esté atento a cada una de estas enseñanzas que subimos con el propósito de bendecir y de edificar tu vida. Así que muchas bendiciones, Dios te guarde y prospere tu vida.